Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 14, del 1 al 7. Dice: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Hechos 14, del 1 al 7. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Siempre vamos a acudir a tu misericordia porque por ella estamos aquí, por tu gracia. Al despertar nosotros, Señor, supimos que es tu gracia. Y te pedimos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comprender, a poder digerir, a poder poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder exponerla y que me presente delante de ti como obrero, que no tenga nada de qué avergonzarse, que use bien la palabra. Y a mis hermanos escucharla y ser edificados a través de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, este es el tema 18. Vamos a seguir con este libro de los Hechos. Y como tema es perseverancia, penalidades y gozo en Iconio. Amén. Perseverancia, penalidades y gozo en Iconio. Pablo y Bernabé, amados hermanos, han comenzado su primer viaje misionero desde el capítulo 13. Todo el capítulo 13 y 14 habla del primer viaje misionero, donde la mayor parte de esas ciudades es lo que conocemos como la región de Galacia o los Gálatas. Hemos visto que estos misioneros, hermanos, en este viaje, hasta estos versos que leímos, que vamos a analizar el día de hoy, han pasado ciertas circunstancias, pero también gozo. Circunstancias adversas, pero también entre ellas gozo. Ejemplo, estos misioneros ya tuvieron un encuentro con un falso mago llamado Bar Jesús, mas sin embargo también tuvieron el gozo de ver la conversión del procónsul Sergio Paulo. En la vida cristiana hay muchas penalidades, pero también hay gozo. Más adelante, amados hermanos, vimos que estos misioneros llegaron a Perge de Panfilia, donde seguimos viendo lo mismo, seguimos viendo perseverancia, seguimos viendo penalidades, pero también seguimos viendo gozo. Y eso lo vamos a ver a través de todos los viajes que hace el apóstol Pablo con los diferentes misioneros que lo acompañan. Ya que cuando estos misioneros llegan a Perge de Panfilia, vimos que Juan Marcos abandona el viaje, ya explicamos un poco de eso. Vimos que por primera vez la Escritura hace mención a Pablo y no más Saulo, ya explicamos un poquito acerca de eso. Y vimos también que estos misioneros se pasan de largo de Perge hasta Antioquía de Pisidia, y ya hablamos un poquito de las posturas del porqué. Amén.
Ahora, una vez que estos misioneros llegan a Antioquía de Pisidia, estuvimos exponiendo en la clase pasada que Pablo y Bernabé llegan a una sinagoga de los judíos donde Pablo va a dar uno de los sermones más largos, donde cita con exactitud las Escrituras, demostrando desde el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías que había de venir. Pregunta, ¿qué respuesta tuvo esa predicación del apóstol Pablo? Bueno, nuevamente vemos que a través de esa predicación hay mucho gozo, ya que hubo conversiones, mas sin embargo, ese gozo también vino acompañado de penalidades, ya que estos misioneros fueron expulsados de esa ciudad. En el verso 50 del capítulo 13 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Verso 51, entonces ellos entonces sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio, y verso 52 del capítulo 13 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Llenos de gozo, así como nosotros, hermanos. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 7 versículos que vamos a analizar el día de hoy? Vamos a ver 3 cosas, hermanos. Número 1, vamos a ver la perseverancia de estos misioneros, y esto lo vamos a ver del verso 1 al verso 3. Número 2, vamos a ver las penalidades que sufren estos misioneros, y esto lo vamos a ver del verso 4 al verso 6. Y número 3, vamos a ver el gozo que tienen estos misioneros al hacer la obra de Dios, y esto lo vemos en el verso 7. 3 cosas en estos 7 versos. Número 1, del verso 1 al 3, la perseverancia de estos misioneros. ¿Estamos ahí? Hechos 14, verso 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían quitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, en estos pasajes es que a pesar de que estos misioneros han enfrentado oposiciones duras, y a pesar de que estos misioneros han caminado bastantes millas, dijimos, ¿verdad?, que estaban de la zona costera y subieron hacia la zona montañosa. Yo no sé quién se animaría a caminar así, ¿verdad? Y lo más probable es que estos misioneros han pasado hambre, frío, cansancio, y han lidiado con alguna enfermedad corporal. Ellos siguen, hermano, perseverando. Ellos siguen perseverando. Cuando nosotros vemos todos estos sucesos que apenas comienzan a vivir, porque apenas comienzan a vivir el inicio de este primer viaje, esto apenas comienza. El inicio de este primer viaje misionero. Cualquiera que no tenga la mirada en el autor y consumador de la fe podría decir, hermano, por las situaciones que han enfrentado y lo duro que es estos tipos de viajes, cualquiera podría decir, hermanos, esto no es de Dios. Cualquiera podría decir, cualquier persona que no tenga la mirada en el autor y consumador de la fe, cualquiera podría decir, por esas situaciones que han enfrentado y lo duro de esos viajes, cualquiera diría, hermanos, esto no es de Dios. Porque de repente, ¿verdad? Hermano, yo siento que eso no es de Dios. Mas sin embargo, la fe, la perseverancia, el amor a Cristo, siendo el mismo Espíritu Santo, hace que estos misioneros sigan perseverando. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que ser misioneros en este tiempo no es fácil, ya que ser misioneros han de estar dispuestos a dejar su zona de confort. Ser misioneros es tener contemplado de ir de un lugar a otro, a hacer una obra donde
si en este tiempo no es fácil, aún teniendo nosotros, hermanos, medios de transporte y medios de comunicación, cuánto más en el primer siglo. Si en este tiempo no es fácil, hermano, cuando tenemos medios de transporte, ¿verdad? Cuando tenemos medios de comunicación, ¿cuánto más en el primer siglo? ¿Qué dice el primer verso del capítulo 14? El verso dice que estos misioneros, a pesar de lo que han vivido en su prematura experiencia de haber sido enviados por el Espíritu Santo, confirmados por la iglesia local, ellos siguen perseverando. Es decir, han sido expulsados de la ciudad de Antioquía de Pisidia, han caminado millas y millas, pero ellos siguen, hermano. Ellos siguen adelante. Dice el verso 1: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Siguieron perseverando. ¿Qué vemos en este verso 1? Yo encontré tres cosas. Número 1, vemos que una iglesia bíblica, hermano, necesita estar interesada en las misiones. Necesita estar interesada en las misiones. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Es decir, cuando nosotros estudiamos las Escrituras y más aún el libro de los Hechos, vemos algo que la iglesia en general propagó en su inicio, pero ahora como que lo han dejado a un lado con tanta cultura que ha entrado en la iglesia. ¿Qué es? Las misiones. Las misiones, hermano. Es decir, en el tiempo de hoy, los programas que sobresalen en una iglesia local, usted los conoce, ¿sabe cuáles son? El Día del Pastor, el Día de la Madre, el Día del Padre, aniversarios, programas navideños, conciertos, y faltan 3 días, y faltan 2 días, y falta 1 día. Repito, en el tiempo de hoy los programas que sobresalen en una iglesia local es todo menos ser una iglesia interesada en las misiones. Con esto vemos que una iglesia bíblica, aparte de ser llamada a ser una iglesia que enseñe las Escrituras y que ha sido provista de maestros bíblicos, tal iglesia debe de interesarse en las misiones. Pregunta, ¿cómo una iglesia local debe de interesarse en las misiones, hermanos? Número 1, una iglesia local debe de interesarse en las misiones mandando obreros, mandando ancianos, mandando pastores a las misiones. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es una forma como una iglesia local debe de interesarse en las misiones. Mandando obreros, mandando ancianos, mandando pastores a las misiones. Ahora, estos ancianos, estos obreros que se mandan a las misiones deben de ser hermanos maduros. Deben de ser hermanos que sepan doctrina. Estos obreros, estos ancianos que se mandan a las misiones deben de ser hermanos con un carácter espiritual probado. Y el apóstol Pablo deja a Tito en Creta para hacer una labor no fácil, donde Tito tendría la tarea de resolver algunos problemas eclesiásticos que estaban minando la salud doctrinal de la iglesia. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? Aprendemos que las misiones necesitan obreros. Aprendemos que la iglesia debe de tener obreros que estén dispuestos a salir. 2, ¿cómo una iglesia local debe de interesarse en las misiones? 2, apoyando a tales misiones en oración, hermano. Colosenses 4:12 dice, os saluda Éprafas,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, dice el apóstol Pablo, encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, habla de madurez, y completos en todo lo que Dios quiere, es decir, que estén haciendo la voluntad de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Odisea y los que están en Hierápolis. Seguramente, hermano, el apóstol Pablo lo escuchaba cuando él oraba por ellos. La Nueva Traducción Viviente dice: les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor. ¿Qué entiende con eso, hermano? Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que estén cumpliendo la voluntad de Dios. Puedo asegurarle, dice el apóstol Pablo, que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes de la Odisea y en Hierápolis. Seguramente lo escuchaba el apóstol Pablo. La gramática del pasaje nos deja claro que Pablo seguramente escuchaba cómo Epafrodito amaba a los hermanos, y el favor más grande que él hacía por ellos es, como dice Spurgeon, es orar. Spurgeon decía: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que es orar por mí. Mire, hermanos, sabemos claramente que no todos podemos ir a las misiones por cuestiones comprensibles. Sin embargo, nadie de nosotros podemos decir que no podemos apoyar a las misiones en la oración. Con esto vemos que si usted o yo no nos acordamos de nuestros hermanos o de las necesidades de otros en el momento de oración, y nada más estamos como el asadón pidiendo para nosotros, creo que tenemos que meditar si nuestra oración es conforme a ciencia, hermanos. Tenemos que meditar. Y 3, ¿cómo una iglesia local puede apoyar las misiones? Mandando ofrenda. Mandando ofrenda. Es decir, quizá alguien no puede ir por motivos comprensibles o no puede viajar por motivos comprensibles, pero sí puede orar y puede ofrendar a tales misiones. Mire bien, hermano, como iglesia bíblica, nosotros deberíamos tener un fondo para las misiones. ¿Eso es bíblico, pastor? Sí, eso es bíblico. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo? Los filipenses, que son las iglesias de Macedonia, siempre habían sido generosas en dar. Pablo estaba en prisión en Roma y al parecer los filipenses le habían perdido la pista, porque resulta que en ese tiempo no había Facebook, TikTok ni YouTube. Sin embargo, cuando saben dónde está el apóstol Pablo, no tardaron en atenderlo. Rápidamente le ayudaron para sus necesidades, ya que ellos sabían que Pablo, aún en prisión, seguía haciendo la obra del Señor. Entonces, ¿cómo una iglesia local puede apoyar las misiones, hermanos? Mandando obreros, mandando ancianos, mandando pastores. Ya hablamos de la unidad doctrinal en los temas anteriores, que es muy importante. 2, apoyando en oración, orando por ellos. Y 3, apoyando en ofrenda. Pastor, no tengo. No, sí tenemos. Sí tenemos. Amén. Sea poco, sea mucho. Ayuda. Ayuda, hermano. Hermanos misioneros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dice el verso 1: aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos
Y me llama la atención lo que dice más adelante, y hablaron de tal manera. Mire cómo lo dice. La versión lenguaje actual dice: cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y allí hablaron a la gente acerca de Jesús. ¿Qué más vemos en este pasaje? Vemos que estos misioneros son fieles al mensaje, hermano. Son fieles al mensaje. Y son fieles a pesar de que ese mensaje les ha costado arriesgar sus vidas. La versión Reina Valera lo dice: hablaron de tal manera. ¿De qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla de que estos misioneros no se amoldaron, como ocurre en este tiempo, hermano. Usted sabe, ¿no? Algunos predicadores, o de repente la experiencia que yo he tenido, antes me hablaban y ahorita ya no me hablan. Antes me hablaban seguido, ahorita ya no. Hermano, si usted me permite predicar en su iglesia, no se preocupe. Yo respeto su doctrina, yo me amoldo. Bueno, ¿y la convicción de él dónde está? Para empezar, no es iglesia, la iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo. ¿Qué dice el texto? Hablaron de tal manera. Es decir, estos misioneros no tenían la intención de hacer un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Un sincretismo religioso es la unión de dos creencias para hacer una. Es decir, un sincretismo religioso es hacer una mezcolanza. Y eso abunda, hermano, las mezcolanzas. Entre una creencia pagana y otra. Sin embargo, ¿qué dice este pasaje bíblico? Y hablaron de tal manera. Es decir, estos misioneros no fueron apoyados para que a la hora de hablar comprometieran el evangelio, hermano. No. Estos misioneros que fueron enviados fueron fieles al mensaje, y una iglesia local debe de saber a quién está apoyando. ¿A quién está apoyando? Amén. Dice la segunda parte del texto 1 del capítulo 14. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo griegos. ¿Qué más vemos? Vemos denuedo, vemos valor, vemos perseverancia. Vemos esas cosas, no comprometen el mensaje, y vemos denuedo, vemos valor y vemos perseverancia. Pablo, pero mira, hay judíos, no importa, no nos vamos a moldar a ellos. Pablo, nos van a perseguir, no importa, somos llamados a ser mártires. Pablo, otra vez el mismo mensaje, sí es el mismo mensaje, no lo podemos cambiar, no lo podemos maquillar, es el mismo mensaje. Es el mismo. ¿Qué vemos aquí? Vemos perseverancia y fidelidad al mensaje. Esos son los misioneros que necesita la iglesia. Perseverancia y fidelidad al mensaje. Verso 2. ¿Estamos ahí? Los judíos que no creían, excitaron y corrompieron. Esa palabra corrompieron significa envenenaron. Corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Repito, amados hermanos, ¿qué vemos en estos pasajes? Vemos perseverancia y fidelidad al mensaje, donde hablaban la gracia de Dios. En estos pasajes no vemos que estos misioneros desfallecen en su ministerio, sino que perseveran. Por lo tanto, esto nos enseña, amados hermanos, a nosotros a no desfallecer a la hora de compartir, aunque el mensaje sea rechazado. Un predicador de sana doctrina decía: lo más normal es que cuando predicas un mensaje cristocéntrico en una iglesia que no tenga una doctrina sana, en vez de aplauso te cause rechazo. Sin embargo, si ese mensaje te ha causado aplauso
y risa del auditorio, lo más lógico es que el que se subió al púlpito no fue un predicador, sino un payaso a entretener a la audiencia moribunda. Ser fieles al mensaje. Amén. Verso 4 al 6. Penalidades. ¿Estamos ahí? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, mire bien, con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Mira lo que dice, a toda la región circunvecina. Si una vez que llegaron a Iconio, hermano, y por causa de un mensaje no leudado, ahora tienen que salir huyendo a Listra. La aplicación del evangelio, hermano, les trajo a ellos persecución. Y con esto vemos que es necesario para un predicador en ocasiones ser reprochado sin nadar en contra de la corriente. Y si es necesario nadar en contra de la corriente, es mejor nadar en contra de la corriente que dejarse llevar por la corriente en cuestiones doctrinales. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio no es cuestión de intelecto, hermanos. El mensaje del evangelio es cuestión espiritual. El mensaje del evangelio, como decía un predicador de sana doctrina, cuando es rechazado, no es rechazado porque no se entienda el mensaje, no. Es rechazado porque se aborrece, ya que el mensaje del evangelio expone nuestra caída y nuestras faltas. Pregunta, hermanos, ¿cuál es el motivo nuevamente de otra huida de estos misioneros? ¿Sabe cuál es? El motivo es que estos misioneros no medraron el mensaje. Pero es importante que los hermanos que vayan a predicar el mensaje que den no lo medren, no lo deuden. Amén. Yo sé que no lo hacen. Espero. ¿Cuál fue el motivo de la huida de estos misioneros, hermanos? El motivo es que estos misioneros no medraron el mensaje. Ese fue el motivo por el cual vuelven a huir. Vuelven a salir. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, dice: pues no somos como muchos. Se incluye él y sus colaboradores, No dice nada más soy yo. No dice no somos. Se incluye él, se incluye Timoteo, se incluye Epafrodito, se incluye él y sus colaboradores. Pues no somos como muchos. También había muchos malos maestros, malos predicadores. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Fíjese qué tremendo lo que dice aquí. La palabra medran en griego es kapeleu, que quiere decir vendedor ambulante, adulterar o falsificar. Más sin embargo, esa palabra medran o medrar, que en griego es kapeleu, también habla de cardia o cardio. No sé si le suena esa palabra de cardio, que quiere decir conocedor del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios? Lo que está diciendo es que los falsos maestros, como saben que el corazón es engañoso, les daban un mensaje al gusto del cliente. Les daban un mensaje diluido. Les daban un mensaje como un vendedor de vino que diluía el vino con agua para obtener mejores ganancias. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no somos así. Dar un mensaje al gusto del cliente.
Dice, sino con sinceridad, como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. La palabra sinceridad, hermano, habla de un mensaje transparente, puro. Algo que pueda estar a prueba y pasar la prueba. Por eso los mensajes que damos aquí, hermano, usted tiene derecho a cuestionarlos. Como yo lo de ustedes. Usted tiene derecho a preguntar, pastor, ¿cómo que eso? A ver, explíqueme un poquito más. Como yo el de ustedes. Para edificarnos. No importa quién sea, hermano. Amén. La palabra sinceridad habla de un mensaje puro, transparente, dice el apóstol Pablo, sino con sinceridad. Sí, dice, como de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, Pablo y sus colaboradores y todos aquellos que predican la palabra deben estar conscientes que su primera audiencia, está diciendo el apóstol Pablo, es Dios mismo. La primera audiencia del predicador es Dios mismo, porque de repente uno está predicando, hermano, y uno se puede estar durmiendo por ahí, otro puede estar distraído, otro puede estar pensando en otra cosa, pero Dios está escuchando todo. Todo lo que dice supuestamente su palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, está diciendo que él estaba consciente con sus colaboradores y todos aquellos que predican la palabra de Dios. Debemos de estar conscientes de que nuestra primera audiencia es Dios mismo, ya que cada palabra que hablamos está delante de Dios. De repente, si hay cosas que no entendemos, hermanos, algún pasaje bíblico, algún punto doctrinal, si no lo entendemos a cabalidad, es mejor no hablarlo. Es mejor esperarse. Es mejor seguirlo meditando, seguirlo escudriñando, para no decir algo que el Señor nos dijo en su palabra. ¿Estás seguro de lo que estamos hablando bíblicamente? Amén. Estos misioneros salen huyendo, hermano, porque no diluyeron el mensaje. Dice el verso 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. La versión del lenguaje actual dice, la gente de Iconio no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros a Pablo y a Bernabé. Entonces, los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas, hermano. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron de la región Licaónica y sus alrededores, y allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. No pararon, siguieron, hermano. Amén. Verso 7. Y ahí predicaban el evangelio. Amén. Es decir, una vez que estos misioneros salieron de Iconio y hubo conversiones acompañadas con oposiciones, salieron a Listra y las ciudades circunvecinas, donde predicaban el evangelio. Es decir, ¿por qué Lucas especifica ahí ciudades circunvecinas? ¿Sabe qué, hermano? Fueron muchas comunidades cristianas que plantaron. Muchas. Incontables, que no se mencionan, como en este caso, aquí donde dice ciudades circunvecinas. Pero hay muchas comunidades cristianas que estos misioneros plantaron, que muchas de ellas no nos digan los nombres. Había iglesias en casas, bueno, la mayor parte en casas, pero algunas se nombran nada más. Y la iglesia de fulano de tal, y saludarme, más que nada cuando están las salutaciones.
¿Qué vemos aquí? Vemos el gozo de estos misioneros por la predicación del Evangelio. Dice el verso 7, y ahí predicaban el Evangelio. Nada los detenía, hermano. Mire bien, cuando yo leía este pasaje bíblico y ahí predicaban el Evangelio, a pesar de todo lo que hemos venido viendo, de las oposiciones que ellos apenas comienzan a vivir, hermano, pude ver que no hay nada tan triste, hermano, que estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, no hay nada tan placentero y gozoso que es estar haciendo la voluntad del Señor. Cuando un cristiano se cansa de la iglesia, cuando un cristiano se cansa de compartir la palabra, cuando un cristiano no es su prioridad las cosas del Señor, cuando un cristiano le es carga orar, tal cristiano debe de meditar, ya que no hay nada tan placentero y gozoso que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué vemos aquí en estos 7 versículos, hermanos? Vemos perseverancia, vemos penalidades y vemos gozo. Cualquiera diría que no tenga la mirada puesta en el Señor Jesús, hermano, mucho sufrimiento. Esto yo no creo que sea de Dios, hermano. A lo mejor regresémonos. Sin embargo, amados hermanos, vemos claramente cómo el Señor los fortalecía para que siguieran haciendo la obra